Volvemos con Legítima Defensa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando en este programa número 20 de Legítima Defensa. Sigan poniendo el hashtag Legítima Defensa. Sostengan esta tendencia. Bienvenida de nuevo, Sofía Pinto Román. Gracias. Vamos a meternos en en un tema muy doloroso, un tema muy duro, porque entre todas las atrocidades que se vivieron durante el terrorismo de Estado, durante la dictadura nacional, una causa que tal vez es menos conocida por la gente, cuando hablamos, por ejemplo, de los desaparecidos, de los presos políticos, la gente, pero fue lo que sufrieron las mujeres detenidas durante la dictadura, ¿no? Y en particular las agresiones sexuales, la violencia sexual de la cual fueron víctimas las presas políticas. Una de esas causas judiciales está en este momento en curso en el Uruguay y hemos invitado a dos compañeras de expresas políticas para conversar un poco de esta causa, de cuál es su estado actual, cómo lo están viviendo además, porque me imagino que es una situación tremenda incluso llevar adelante el, el- el propio proceso judicial para lograr que de alguna manera la impunidad se revierta también en este punto. Bienvenida Beatriz Benzano, bienvenida Antonia Yáñez. Gracias. Muchas gracias. Les propongo conversar un poco de este tema como ustedes lo quieran conversar, porque yo sé que además es un tema tremendamente doloroso para, no sé, para tratarlo incluso públicamente. Pero creo que es realmente importante que la gente sepa estas cosas, ¿no? Porque son cosas que están presentes y que tienen consecuencias en la vida de la gente y que tienen consecuencias a muy largo plazo. No es una cosa que se terminó en el momento en que se terminó. Bienvenida entonces Beatriz, bienvenida Antonia, gracias por estar acá y gracias por además tener el coraje de venir y plantear, expresar públicamente, hablar de estas cosas. ¿Sí? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes cuándo decidieron iniciar este proceso judicial, que me imagino muy removedor con el resto de las compañeras que están llevando adelante esto? Y bueno, ¿y cuál es el estado además de la causa en este momento, ¿no? ¿Quién quiere iniciar? Hace muchos años que empezamos ese proceso, que fue largo y doloroso, de decidirnos a denunciar violencia sexual. Nos costó porque era un tema que no se había hablado con nadie, ni con los compañeros de vida, ni con la familia, ni los hijos. Costó muchísimo y empezamos un grupo grande, si se quiere, de compañeras. Y poco a poco algunas dijeron lo que habían sufrido y después se iban. Fue un grupo bastante variable porque otras no se animaban a decir nada y otras adujeron que ya habían hecho terapia con psicólogos. Y después, cuando quedó un grupo más reducido, costó empezar a decir, porque como te decía, nunca se había hablado, ¿no? Y fue con gran dificultad que alguna alargaba algo con sollozos y nosotras nos quedamos las demás muy impactadas por las cosas que se permitieron hacernos a las presas políticas, ¿no? Desde la desnudez forzada, prolongada, días y noches, semanas y meses, prolongada y expuesta a la mirada lasciva de los militares en plena plaza de armas que era el centro de cada cuartel. Desde la desnudez forzada que soportamos todas, hasta abusos sexuales de todo tipo, con objetos o palos en el ano, con bichos, ratones en los senos y electricidad picana en los genitales. Fue muy largo y muy doloroso todo el proceso. Y ahora, bueno, durante estos años fuimos revictimizadas de distintas formas, con traslado, cambios de remoción de juez y de fiscal.
Y ahora nos están convocando a un juzgado donde los defensores de los militares de la dictadura nos interrogan a nosotras. Algo increíble, que no se puede, inimaginable, ¿no? Cuando ellos, los acusados, los denunciados por nosotras, no se han dignado concurrir al juzgado cuando son citados, no han ido. Y en el mejor de los casos van los abogados de ellos y salen con todo tipo de argucias para no ser condenados, ¿no? Bueno, y ahora nos están llamando al juzgado para que nos interroguen los abogados. Y las compañeras que han ido, y todas también con ellas, estamos reviviendo el horror sufrido, ¿no? Primero, gracias por venir y por animarse a contar. Sabemos que es súper doloroso, como lo están diciendo. El juicio empezó en 2011, ¿no? ¿Cuánto avanzó de 2011 hasta ahora? Es decir, pasaron 9 años. Bueno, empezó, sí, nosotros hicimos la denuncia en 2011. La hicimos en ese intersticio que se nos presentó con respecto al tema de la ley de impunidad, y allí una situación que podía ser momentánea, y de hecho surgieron los juicios. Este particularmente, digamos, tenía esta situación de que no nos habíamos imaginado nunca que íbamos a hacer esta denuncia como tal. Es decir, yo creo que ahí hicimos un proceso en el que, bueno, Beatriz, Mirta Macedo y algunas compañeras más, pero bueno, justo es establecer esta situación. Vieron esta posibilidad vinculada con el largo periplo, digamos, que habían vivido las mujeres desde antes de la dictadura, es decir, cuando se violaban los derechos humanos en democracia, digamos, cuando después pasamos al terrorismo de Estado, y las características de estas situaciones se mantenían, lo cual le daba el valor de lo perpetuo, ¿no? Es decir, esta era una metodología sistemática. Entonces, creo que el valor de esa denuncia también está en eso, ¿no? En el hecho de que distintas mujeres de distintas etapas y de distintos grupos políticos fueron capaces de vertebrar esta denuncia. En realidad no ha tenido demasiados progresos, es decir, hay un procesado que es... sí, Asensio Lucero. Asensio Lucero, que en realidad un poco se autoculpó, digamos, y lo procesan, pero tampoco lo procesan por lesa humanidad, lo procesan por delitos más sencillos. Entonces, esa es la situación que tiene, es decir, no hubo un encare directo, es decir, también sufrimos el proceso que sufrió toda la justicia en el país, ¿no? Es decir, en realidad hay cientos de causas que están detenidas. Nosotros en su momento trabajamos por una fiscalía especializada, es decir, nos parecía que era importante, eso se vino con el devenir del tiempo, y ahora tenemos esta situación en la cual en realidad pensamos que probablemente, o sin probablemente, esta jueza no tenía por qué, porque no es una necesidad a la causa volver a declarar frente a abogados que no fueron en su momento, o por chicanas o por distintas situaciones, y que además se toman muchas veces atribuciones muy difíciles porque de alguna manera están preguntando y asediando a las compañeras, a nosotras. Porque es un momento muy violento, dentro de toda la violencia de la situación, que además los abogados de los defensores, de estos sátrapas te interrogan a las compañeras agredidas, ¿no? Yo
Sí, está... La verdad que estoy, imaginable. me genera muchísima angustia, pero Sí, Yo creo que requiere nuestra- mucho valor para hacer lo que están haciendo ustedes, ¿no? para completar un poco lo que dijiste. Yo creo que nuestra causa no avanza, como decía ella, porque no se llega a declarar delitos, crímenes de lesa humanidad, lo que hicieron los militares durante ese periodo de la dictadura, ¿no? Hay como una reticencia o no voluntad política de declarar que los tres poderes del Estado tendrían que declarar crímenes de lesa humanidad, porque por la gravedad y de esos crímenes, porque fueron planificados, generalizados y sistematizados para destruir un grupo de personas. En este caso éramos nosotros. A los varones también los violentaron, pero en general no lo denuncian, ¿no? Entonces, crimen de lesa humanidad, no hay caso de que se pronuncien y que los declaren crímenes de lesa humanidad. Y entonces, si los declararan, no habría argucias ni chicanas de los abogados defensores posibles. Si es crimen de lesa humanidad, es un delito permanente, y que existe desde siempre y permanece en el tiempo, todos los crímenes de lesa humanidad. Que no prescribe. ¿No? Que No prescriben. Porque si no van a usar la prescripción para decir... Sí, No se puede que- usar la prescripción, no se puede usar la anticonstitucionalidad, porque están de alguna manera, en algunos artículos de nuestra Constitución están contemplados los casos de violación a los derechos humanos. ¿Cuándo es que deberían ir a declarar esta nueva Bueno, ronda? esta nueva tanda, aquí se produjo una situación, un número de compañeras que decidieron ante esta situación no declarar y presentar una denuncia de esto. Y otras compañeras, digamos, cuesta tomar estas resoluciones, es decir, cuesta discutirlas, cuesta verlas. Algunas compañeras entienden que esto puede ayudar, y ahí en esa situación es que se da esto. Está bien todo, es decir, está bien aquella persona que dice esto no contribuye y esto hay que denunciarlo de otra manera, y la persona que va, que a veces hasta poder enunciarlo delante y poder controvertirlo, digamos, con una nueva jueza y con fiscales y con los abogados defensores de los delincuentes, de alguna manera también es una forma de sentirse útil. Es decir, son todas formas posibles, digamos, ¿no? Yo decidí no ir de entrada cuando supe de qué se trataba, porque nos convocaban para ser testigos. Testigos es un vocablo con muchas acepciones, y de hecho no era ser testigos de nada ni de nadie, sino de volver a revivir, a que nos leyera la jueza la denuncia que habíamos hecho hace años, ¿no? Con lo que también todas las preguntas que nos hacía el juez y la fiscal, ¿no? Entonces yo decidí no prestarme a ese juego diabólico de hacernos revivir el horror, ¿no? Como ejemplo, una compañera que no quiso ir tampoco, cuando llega un policía a su casa con la convocatoria, con la citación de ir al juzgado, ella empieza a sentir los mismos síntomas que tenía cuando la torturaban y la violentaban. Náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales. Eso para decir, ¿no?, cómo el cuerpo guarda memoria de lo vivido, de lo sufrido, ¿no? Está ahí todavía. Esas heridas no cicatrizadas están todavía muy vivas. Sí. Permanecen en el tiempo, ¿no? Y uno siente también otra cosa, ¿no? Siente que ante todo esto que se ha develado, ¿no? Es decir, ante el cúmulo de actas, ante la soberbia,
ante el fenómeno de enfrentarse con vastos sectores de gente reprimida, porque en realidad no eran pequeños grupos. Desde el 73 hasta el 84 se estuvieron permanentemente deteniendo compañeros y muchas de ellas eran detenciones masivas. Y algunas de estas denuncias también son parte de esa situación de lo que se vivió en el marco de situaciones masivas de detención. Y entonces tenemos, por ejemplo, el galpón número 4 del Servicio de Armamento del Ejército, que era el lugar, el infierno grande, es decir, el 300 Carlos Infierno Grande. Por allí pueden haber pasado 600 personas, y allí se hacían las torturas colectivas. Y allí nuestras compañeras, las que les tocó ese periodo, digamos, denunciaban, Mirta Macedo, Beatriz Beyman, denunciaban esa violencia colectiva de ser sometida a vejámenes en el marco de un colectivo de 300 personas, sus compañeros a veces, sus compañeros en la vida o sus compañeros de militancia. Es decir, estas narraciones, yo creo que nosotros hicimos un cúmulo de narraciones muy fuertes a lo largo del comienzo de esta denuncia. También es cierto que nosotros dejamos de ser víctimas en ese momento y nos convertimos en denunciantes y nos convertimos en conocedoras de nuestros derechos. Y esto no fue poca cosa también para de alguna manera sentirnos que éramos parte de una cualidad, de la cualidad de mujeres detenidas, secuestradas y torturadas en centros clandestinos. Esto pasó en el 300 Carlos y nosotros, en lo que no pudimos avanzar a veces en justicia, avanzamos en memoria o avanzamos en conocimiento de la verdad, aunque no pudiéramos arribar a más. Y entonces, bueno, las asociaciones civiles trabajaron prácticamente desde su fuero íntimo en distintas etapas de la memoria. Y llegamos, a partir del 15 y de la ley que se aprueba el 18, que es la ley de sitios de memoria, llegamos a constituir efectivamente, hoy por hoy, 10 lugares, ya están 10 lugares reglamentados legalmente como sitios de memoria. ¿Qué pasó en esos lugares? Entonces ahí está la historia viva, ahí están las paredes. Nosotros estamos haciendo una visita mensual al 300 Carlos Infierno Grande, con público, con compañero antropólogo Octavio Nadal, desde el Museo de la Memoria, y estamos recuperando el ámbito. Generalmente hay testimoniantes, y se está generando allí el espacio ese de lo que antes costó tanto denunciar, y hoy costando, de alguna manera, hay un empoderamiento de todo esto. Esto pasó también en La Tablada, es decir, La Tablada es hoy un centro de memoria, un sitio de memoria, y allí estamos escudriñando, después de las cárceles que pasaron por allí, todavía escudriñando las paredes para ver qué es exactamente lo que nos pasó. ¿Creen que de 2011 hasta ahora ha cambiado la resonancia de este tema, el apoyo social, el apoyo político, o en eso también sienten que no se ha avanzado? No ha habido una denuncia o una solidaridad, digamos, política. Pensamos que no hay voluntad política de avanzar en la condena de delitos de lesa humanidad, ¿no? Ahora, retomando lo que Antonia decía, que durante ese proceso que hicimos y cuando terminamos de hacer la denuncia, cuando se presenta, los abogados nuestros presentan la denuncia en el juzgado, muchas compañeras dijeron, bueno, al fin salimos de esto, pero tuvo consecuencias, porque una compañera ese mismo día que estábamos frente al juzgado empieza a sentir síntomas y un mes después se muere. A los pocos meses muere Mirta de un cáncer galopante. Después otra compañera dos compañeras que estuvieron siempre en el grupo, hicieron todo el proceso con nosotras, pero nunca dijeron lo que les habían hecho.
Una de ellas muere también en el 2013 de cáncer también, ¿no? Como que fue muy doloroso y fue sanador también al mismo tiempo, y reparador también, cuando por fin dijimos lo que nos había pasado. Pero como no avanza la justicia y pasa esto que estábamos diciendo, nos vuelven a victimizar, ¿no? Y también con respecto a lo que decía Antonia, durante ese proceso pasamos de ser víctimas, de considerarnos víctimas, a ser denunciantes, a ser testigos de lo que habían hecho, ¿no? Testigos de todas las torturas de todo tipo que se habían vuelto los policías al principio y los militares, las fuerzas conjuntas, en una jauría feroz, enfurecida de odio y de saña. Se habían vuelto terroristas de Estado, que eso no se dice bastante, ¿no? Terroristas de Estado porque usaron todo el aparato del Estado, los recursos, las instituciones, las cárceles, las comisarías, los cuarteles y también centros clandestinos de detención que hablaba Antonia, se habían convertido en lugares de tortura permanente y ellos, como decía, en terroristas de Estado, que mataron con sus manos o con instrumentos a otros seres humanos, ¿no? También había médicos que controlaban para que el detenido o la detenida torturada no se muriera y pudiera pudieran seguir interrogándola, ¿no? Unas aberraciones que son inimaginables y creo que no se han dicho bastante, no se ha hablado bastante, ¿no? Me parece. Siempre está esta disyuntiva que se nos plantea, incluso se nos plantea en el grupo también, el fenómeno de cómo hablarlo, sobre todo de cómo comunicarlo. Creo que el fenómeno de haberlo denunciado nos puso a todas en una situación social, entendámonos en su justo punto, y sobre todo en la comunidad, ¿no? Porque somos parte de una comunidad. Así como éramos parte de una comunidad cuando militábamos, yo caí en el 81, es decir, cuando militábamos en la clandestinidad, en una clandestinidad que ya tenía que vislumbrar una democracia, era por eso que estábamos luchando. Si no iba a haber una salida política en este país que no pasara por una democracia, es decir, a esa altura, y de alguna manera el plebiscito del 80, que es un poco la tumba de esta enorme caída que se produce en el 81, en este caso, voy a particularizar en esto, realmente libraba el camino para esas aperturas pseudodemocráticas que se pretendían. Y mientras tanto, la población vivía en la más extrema pobreza. El país se destruyó con la dictadura. Nosotros, yo a veces pienso que no hablamos de eso suficientemente tampoco, ¿no? Es decir, que en el marco de la represión, en realidad lo que también estaba pasando era un cambio en el país sustancial, que para eso, como decía el teniente coronel de la Tablada en el 81, nosotros necesitamos limpiar esto. No podemos aplicar ningún plan económico con la gente gritando en la calle. O yo me voy para mi casa ahora y ¿te crees que alguien se imagina de dónde vengo? Es decir, que había mucha claridad con respecto a lo que se estaba haciendo y las metodologías estaban completamente claras y aplicadas. Nosotros, claro, mucho tiempo nos sentimos como parte de la tortura general, ¿no?
te detenían, te secuestraban, te torturaban. Igual, a hombres y mujeres. Pero después vimos la particularidad, porque si como dice Lucero, me he olvidado del nombre sistemáticamente, el único detenido, dice en su declaración, desnudar las ablandaba, para empezar, ¿no? Desnudar las ablandaba, estamos hablando de un cuerpo especial, con un tratamiento especial. Claro, se dice rápidamente, es esta historia de que se la castiga doblemente, ¿no? Porque es mujer, porque se atreve a dar ese paso, pero es el avance, digamos, de alguna manera, de la incorporación de la mujer a la lucha social, que no era nueva. Y es lo que también dio pie, ¿verdad?, cuando nos pudimos mostrar y cuando pudimos decir algo, lo que fuera, dar pie a cantidad de mujeres que, claro, hoy, viéndote tan joven, además, pienso en los 8M de hoy, pienso en la cantidad de situaciones por las que hemos evolucionado. Y si nosotros, con este esfuerzo que nos significó, pusimos una arenita allí para que digamos, mostrar que también en esa situación nosotros teníamos que aportar lo nuestro. Bueno, es una cuestión que me parece que justamente nos reivindica y nos une a las nuevas generaciones, aún siendo de otra generación. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias, Beatriz. Gracias, Sofía. Gracias además por tener ese coraje como para exponer esto. Yo sé que es doloroso para ustedes, también es doloroso para la gente, lo sé. También es doloroso para nosotros. Pero bueno, es necesario. Es necesario. Tampoco podemos vivir negando una realidad que atravesó a este país y que no fueron excesos de algunos, fueron un plan sistemático, que bueno, se mantiene con impunidad en gran medida, todavía hay muchos que lo justifican y lo defienden, incluso en el Parlamento Nacional. Gracias a ustedes por haber venido, gracias, Sofía. Gracias a ti por invitarnos.